Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy me gustaría dedicar el programa de hoy a hablar sobre los sueños y especialmente los sueños relacionados con el tema extraterrestre o el tema ovni. Luego podemos desde luego hablar de otros, irnos por otros derroteros un poco más metafísicos o espirituales, pero vamos a centrarnos inicialmente en el tema extraterrestre dentro del mundo onírico. ¿Qué pasa ahí cuando soñamos con entidades que no pertenecen a la especie humana y que parece que no sabemos muchas veces ni siquiera distinguir si lo que hemos tenido es un sueño lúcido, un sueño que hemos podido sentir muchos detalles, hemos podido incluso llegar a oler, a ver colores muy nítidos, a sentir el viento en la cara, a sentir el calor de estos ovnis, de estas naves que irradian una luz espectacular en nuestra cara? Claro, cuando se llega a este nivel de detalle tan grande, en el que incluso hay una parte sensorial en nuestro cuerpo astral, vamos a decir, ahí parece haber una realidad objetiva, es decir, una realidad que se podría englobar dentro de un viaje extracorpóreo. Y que, por cierto, muchos de vosotros ya sabéis que esto no son chorradas, son cosas muy serias que han sido investigadas y han sido utilizadas por los grandes servicios secretos y de inteligencia de países como Estados Unidos o el Reino Unido. Se han servido de muchos psíquicos, varios gobiernos, para utilizarlos en el campo del espionaje, la visión remota, para conocer las tácticas, las estrategias del enemigo en el campo militar, en el campo armamentístico, conocer los secretos de sus desarrollos tecnológicos, de sus naves, de sus misiles. Entonces todas estas personas, todos estos psíquicos, cada caso lógicamente englobado en cada país, podríamos estar horas hablando. Es un tema muy serio porque aquí nos enfrentamos a una gran variedad de dones. El ser humano es un hervidero de dones. Muchas veces cuando soñamos debemos aprender a distinguir básicamente, aunque pueda haber muchas otras, vamos a decir, naturalezas de este fenómeno, pero básicamente tenemos que distinguir dos cosas. Primera, lo que es un sueño lúcido en que de alguna forma hemos conectado con algo o algo ha conectado con nosotros y extraemos de esa experiencia onírica un mensaje que muchas veces se corresponde luego con la realidad. Y la segunda naturaleza que de alguna forma se manifiesta es sueños que en realidad no son sueños, sino viajes astrales. Es cuando se supone que salimos, es un viaje extracorpóreo, como dice la palabra, es la parte de nuestra conciencia más espiritual que sale, abandona el cuerpo y puede viajar a grandes velocidades, casi siempre vislumbrando una especie de cordón de plata que nos une al cuerpo físico y que parece que tiene una extensión infinita, porque vayamos a donde vayamos, cruzamos las distancias que sean, incluso a nivel cósmico, ese cordón siempre se extiende hasta el infinito. Entonces, claro, debemos aprender a distinguir estas dos cuestiones. Muchos de vosotros me habéis escrito y me habéis preguntado, David, me gustaría que me contaras tus experiencias oníricas, si es que están o no vinculadas con el tema extraterrestre. Bueno, hoy voy a responderos mis experiencias personales en este campo, para que de alguna forma sirva de ejemplo y quizás algunos de vosotros os podáis sentir identificados con las mismas. En primer lugar, en contra de lo que muchos podríais esperar, nunca en la vida he tenido sueños relacionados con reptilianos. Nunca. Ni siquiera los he visto, ni he visto nada remotamente parecido a un reptiliano, en ningún sueño. Aunque es un tema recurrente en este canal, amigos, y es un tema que a mí particularmente me parece que es la clave para comprender nuestra naturaleza genética, como ya sabéis, sin embargo, en mis sueños, en mi inconsciente, no aparece de ninguna manera. Os voy a comentar que sí que es cierto que he soñado con serpientes, y las serpientes sabéis que encierra una simbología muy variada. Eso sí es cierto, pero concretamente reptilianos no. Y la única vez que tuve un sueño en el que pude ver cómo yo estaba circulando por un campo con el coche, pude ver a mi derecha una nave espacial que irradiaba una luz blanco-azulada muy potente
y de repente esa nave proyectaba una especie de rayo holográfico, por supuesto, en el que se podían ver a sus tripulantes. Ese sueño fue el único que tuve en mi vida en que pude ver a los tripulantes. Y eran humanos, no eran reptilianos, ni en forma de animales, ni nada. Eran humanos como nosotros, de aspecto nórdico y rostro más bien pálido. Esos seres llevaban unos cascos que durante años he estado intentando encontrar algo que se pareciese a esos cascos. Eran unos cascos muy curiosos porque parecía como si tuviesen doble cara. Tenían una cara aquí y otra aquí. Y todo esto cubierto. Hasta que, curiosamente, y este sueño lo tuve yo cuando tenía quizás 19 años o 20, tuve que esperar 20 años hasta que apareció una película de ciencia ficción llamada Las Crónicas de Riddick, como ya sabéis, interpretada por Vin Diesel. Ahí fue cuando yo, fui al cine, vi eso y dije, no, pero si esto es lo que yo vi en ese sueño, exactamente igual, ese tipo de casco con dos caras a cada lado. Entonces, esa es la única experiencia onírica que he tenido en que esos seres se me aparecieron proyectando desde su nave una especie de holograma en el que se veían como 4 o 5 de esos seres que alzaban la mano y me saludaban con una sonrisa. Es la única vez, y ahí terminó el sueño, no hubo nada más. Lo que sí he tenido, amigos, son como casi una docena de veces un sueño recurrente, por supuesto, y esos son los buenos, esos son los que todos debéis de apuntaros. Los sueños que son recurrentes, que se repiten las mismas circunstancias, los mismos escenarios o los mismos personajes, porque ahí es cuando parece que el inconsciente vuestro os quiere dar la clave de algo importante que debéis de intentar recordar, meter ahí en el archivo, por si acaso en el futuro descubrís más cosas sobre vuestra vida. Es muy importante todo lo que es recurrente, sea porque estamos en contacto con algo o sea porque hemos captado algo nosotros desde nuestra conciencia. Entonces, lo que se me ha repetido mucho en mi caso es soñar en una gran cantidad de ovnis, de naves, en una noche muy estrellada, que yo normalmente dentro del sueño estoy rodeado por varias personas, con varios amigos, incluso a veces familiares, y todo el cielo se convierte en un escenario espectacular de naves que van, que vienen con luces de colores, de todo tipo de colores. Vamos a decir que los sueños acaban siempre con toda la bóveda celeste inundada de estas naves preciosas, unos colores ricos en matices, muy parecido al final apoteósico de Encuentros en la tercera fase de Spielberg. Ese sueño, repito, unas 12 veces lo he tenido desde ya muy joven y es algo alucinante, es algo que no se puede explicar con palabras, es una sensación como de por fin se va a saber la verdad, ¿no? La sensación o la emoción, que eso siempre, sobre todo recordad, amigos, es lo más importante del sueño. Muchas veces no es lo que ves, sino lo que sientes, o qué es lo que te suscita esa visión de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, en mi caso, en lo que yo sentía ante ese espectáculo celeste era una alegría inmensa, una sensación como de, nuestros hermanos cósmicos por fin se han presentado, ya no va a haber más dudas sobre este tema, y a lo mejor es que van a establecer ya un contacto definitivo a gran escala. Esa es la sensación que tuve en ese sueño. Muchas veces me he planteado que quizás era premonitorio. En el caso de que lo sea, pues por supuesto me encantaría que así fuese. Otra experiencia onírica que se me repite muy a menudo es soñar con que estoy volando, que estoy pues desafiando la gravedad, y curiosamente empecé a soñar eso de niño, de adolescente, y en esa época recuerdo que empezaba a volar, pero más que volar me elevaba en el aire a pocos centímetros del suelo, o sea que podríamos decir levitar a muy corta distancia del suelo, ¿no? Como si estuviese nadando pero en el aire. Y ahí fue cuando poco a poco esos sueños se fueron convirtiendo ya en vuelos cada vez más rápidos y acelerados, incluso a cientos de metros de altura. Y muchas veces he soñado también que me aparece el personaje famosísimo Superman, y yo creo que eso muchas veces se utiliza como una especie de arquetipo, que el inconsciente te está advirtiendo de que para ti ese arquetipo, ese símbolo es importante para ti. Es decir, te está diciendo que tú te identificas con ese símbolo. Y eso es muy curioso
porque luego posteriormente me he dado cuenta en experiencias nocturnas desagradables, bueno, que podríamos llamar los famosos experiencias de visitantes de dormitorio, que tú puedes sentir que hay una presencia en la habitación, te despiertas y ves que no puedes moverte. Es la parálisis, la famosa, lo que los psicólogos llaman la parálisis del sueño, pero que muchas veces va acompañada con presencias o entidades. En esos momentos, cuando tú te asustas, más notas esa especie de catalepsia, que no te puedes mover y que hay alguien ahí que de alguna forma te está interviniendo o quiere absorber tu energía. Notas como una debilidad general en el cuerpo. Bien, pues ahí es cuando uno debe de enfrentarse con ese fenómeno, con esas presencias, y lo que yo os aconsejo, amigos, es utilizar un símbolo, utilizar un arquetipo. En mi caso, por ejemplo, pues yo siempre veía a Superman. Simplemente es un arquetipo, pero eso sirve. Eso sirve porque ese símbolo te representa a ti. Tú te identificas con él y puedes hacerte fuerte con eso. Esto tiene mucha importancia porque yo lo he vivido, es decir, yo me he encontrado en una situación dentro del sueño en que he podido ver como una especie de monstruos, de seres, me agarraban, intentaban subyugarme, intentaban vampirizarme. Y en un momento dado sentir ese poder, esa energía de poder volar, que he soñado tantas veces, y de identificarme con ese personaje de Superman y de repente empezar a elevarme en el aire, emitir luz y salir disparado fuera del alcance de esas entidades vampíricas. Es como que luego te sientes absolutamente libre, desprovisto ya de esa especie de subyugación, de esa fuerza que no te deja moverte. Con eso quiero decir, amigos, que es muy importante que hagáis caso a vuestros sueños, a vuestro inconsciente y a las herramientas que os ofrece este. Porque existen mucha variedad de símbolos con los que podéis identificaros. A veces puede ser un personaje, como es mi caso, o a veces puede ser un animal o incluso un objeto o un símbolo. Entonces eso es importante, que os hagáis fuertes con eso, con algo en lo que creáis mucho y que os identifiquéis con eso. Ahí os hacéis fuertes, desaparece el miedo y estáis fuera del alcance de estas larvas astrales, de las entidades que, por supuesto, por las noches intentan subyugarnos, intentan sacarnos la energía. Dicho esto, y volviendo al tema de los sueños, otra cosa que quería comentaros es una experiencia que es bastante reciente, pero que ya van como 2 o 3 veces que sueño lo mismo y me ha dado mucho que pensar. La verdad es que es un poco difícil, pero voy a intentar de explicarlo. Ya he soñado, como digo varias veces, que puedo ver la Tierra como fusionada, es decir, puedo viajar en diferentes paisajes como en ciudades. Y todo se puede ver como traslúcido, como si la Tierra, la materia, se hubiese interpenetrado con el cosmos, se hubiese fusionado con el universo. De tal manera que entre los edificios de las casas o entre los árboles de los bosques se puede ver a través las estrellas, los soles y los planetas. Y yo muchas veces me preguntaba, bueno, a ver qué es lo que significa eso, ¿no? Pero es que en los sueños aparece un personaje que me lo aclara y me dice que cada punto de la Tierra, cada centímetro de la Tierra, está de alguna forma vinculado con ciertas coordenadas galácticas. De tal manera que lo que llamamos zonas de poder, regiones de poder, donde se construyen catedrales, donde se construyen iglesias, o donde supuestamente ha aparecido la Virgen y ponen ahí un santuario, son efectivamente lugares energéticos que de alguna forma están conectados con ciertas coordenadas cósmicas. Y esto, insisto, es algo que lo he experimentado en estos sueños y no con ello digo que sea así, pero me ha dado mucho que pensar. Esto es lo único que yo he podido experimentar a nivel onírico, que no es poco, sobre todo lo de volar, una experiencia, amigos, que supongo muchos de vosotros también habréis tenido, y es espectacular, es algo que ni siquiera se puede comparar con los placeres más grandes que vivimos en el plano material, ni siquiera el sexo. Entonces, amigos, no sé lo que vosotros opinaréis, pero son experiencias que intento
compartir con vosotros para que de alguna manera seáis capaces de identificaros con algunas de ellas y os haga un poco pensar en lo importante que es, primero, lo que os he dicho, identificar lo que es un sueño lúcido de lo que es un viaje astral, y segundo, es muy importante el poder del símbolo, de que os identifiquéis con algo que os represente a vosotros y os hagáis fuerte con eso, para que podáis combatir estas fuerzas que muchas veces quieren subyugarnos. Estos son básicamente los dos puntos que hoy he querido intentar reflejaros. Por supuesto que sabéis que por mi parte nunca os oculto nada. Siempre me gusta compartir las propias experiencias personales con todos vosotros. Incluso el otro día estaba comentando con un amigo mío, un amigo íntimo, y me decía: ostras, que tú, David, realmente no escondes nada a la gente, lo has contado todo. Digo, sí, lo he contado todo, pero también lo he pagado muy caro, porque como sabéis, hay mucha gente que ha utilizado muchas de las cosas que yo con toda mi buena fe he compartido para ridiculizarme o para, vamos a decir, pues desacreditarme. Eso es siempre el riesgo que tiene ser, pues eso, sincero. Yo intento siempre ser sincero con todos vosotros y intento no ocultaros nada. Incluso deciros, ya para acabar, que me escribís muchos pidiéndome sobre el tema de las psicofonías, amigos. Por supuesto que vamos a zanjar esa cuestión, vamos a publicar un documental completo en el que vamos a contar con la participación de otros expertos a nivel técnico, que nos van a dar una visión más amplia sobre estas obtenciones de voces que he recogido a lo largo ya de 1 año y medio de experiencia personal. Entonces, pues ahí, desde luego, yo voy a ser el que menos voy a hablar. Voy a dejar que otros hablen y analicen el contenido de todo lo que hemos estado estudiando todo este tiempo, y que es una experiencia, repito, la más impactante de mi vida, como muchos de vosotros ya sabéis, que me ha cambiado en muchos ámbitos, muy positivamente, por supuesto, tanto a mí como a mi esposa y a otras personas de mi familia. Y es algo que, desde luego, quizás sí que cometí un error, y fue intentar hacer extensible una experiencia que muchas veces es para uno mismo. Y muchas veces no puedes pretender que los demás comprendan al 100% cada aspecto de lo vivido. Entonces, bueno, yo por mi parte sí os prometo que voy a hacer ese documental, pero es muy difícil que la mayoría de la gente pueda entender ni siquiera un 5% de algo que es, pues, difícil de digerir, y hay que vivirlo para conocerlo en profundidad. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo, y por supuesto voy a leer todos vuestros comentarios y intentar casi siempre, pues, responderos, aunque no siempre es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos.